hay medidas que se saltan. La medida Sí. la única es que ellos no La tienen separación de busto, busto, o sea, no sí, busto, sí. sino pecho. Ellos no se les toma separación de busto porque no lo necesitamos para pinzas ni altura de busto. El resto todas son bien. Oigan, les voy a aclarar algo que he visto que varias han tenido una duda y si tienen más dudas pues me van a preguntar. En el tema de aquí, cuando creamos el primer rectángulo, voy a borrar este porque este se supone que es el papel y bueno, ya todas entendemos que estamos ahí sobre el papel. Entonces, este es el primer rectángulo que creamos. Es A, B, C y D. A partir de ese rectángulo es donde empezamos a trabajar nuestro molde del cuerpo de cada una. Esta línea corresponde al cuello, esta hombro, y esta es la línea de busto. Línea de Línea de cistra. Línea de cistra. Entonces, esta que está aquí de C a D viene siendo línea de cintura. Hay una parte donde ustedes les dicen de C a D marquen un cuarto de contorno de cintura. Es decir, que tomamos la medida de la cintura, la dividimos entre ¿cuánto? 4. Entre 4. Y la guía me dice, súmale 3 centímetros. ¿Sí? Esos 3 centímetros que le vamos a sumar es para la pinza que vamos a armar. Tenemos que sumárselos porque si no lo sumamos, después cuando cosamos la pinza nos puede quedar la prenda pequeña. Entonces hay que adicionarlos para después poder coserlo. Entonces si yo tengo aquí una cintura de 80 centímetros, la cuarta parte son 20. Si yo le sumo 3 centímetros me daría 23. Más o menos me puede estar llegando aquí porque yo tenía en mi ejemplo de antes 25 de... Y esta la marco como J. Ojo a esto, que es la duda que me han preguntado varias. Hay algunas que les llega aquí, hay algunas que les llega en esta misma línea, hay otras que les llega más adentro, hay unas que les llega afuera. Señor, pero nosotros no llegamos hasta por allá. Nosotros nada más llegamos hasta que cierran, hasta que llega de aquí. Sí. Es el paso que viene ahora, pero como ya vi que varias lo han hecho y me lo han preguntado, por eso está claro. Y nosotros seguimos más Sí, adelante. pero yo les dije, las que se sientan en la capacidad de hacerlo, avancen, porque eso es positivo. Igual acá, el tiempo, para realizar todo esto, no, a veces no da. Entonces, si avanzan, pues mejor, es más práctico. Entonces, de hecho, que es que eso es lo que les iba a decir. Ahora que yo vaya revisando, ustedes van adelantando. Porque la idea, obviamente, es seguir trabajando, no se van a quedar ahí mirando las caras, tienen que ir adelantando. Lo que puedan, adelante. Y ya ustedes saben cómo interpretar la guía. Sí. Leer, mirar el dibujito, hacer. O sea, es que no es más nada. No hay nada que inventarse, nada más es leer el paso a paso y hacer. ¿Sí? Entonces, lo que viene ahora es esto. Que te va a decir la guía que de C a D van a marcar un cuarto de contorno de cintura. Dividimos el contorno de cintura entre 4 y la guía me dice que le sumamos 3 centímetros para la pinza. Y es lo que yo acabo de marcar aquí. Este sería el punto J. Pero lo que les quiero decir es que el punto J puede quedar en cualquier parte de esta línea. En cualquier parte. Pueda que quede más adentro, en la misma dirección que teníamos del contorno de busto o afuera. Puede salir. Porque Todas las medidas no son iguales. exacto, porque todos los cuerpos no son iguales, entonces algunas tenemos más cintura, tenemos más barriguita, o sea, eso no pasa nada. Y además tenemos que tener en cuenta que no solo le estamos dando la medida de nuestra cintura, sino que le estamos dando 3 centímetros adicionales que van a ampliar aún más la medida. Cuando esos centímetros se cosan, tal vez la medida reduce un poco más, ¿sí? Pero no, o sea, lo que quiero que tengan en cuenta es que si notan que de pronto, anda señor, a mí se me salió 2 centímetros, no pasa nada. Si me salió 3, no pasa nada. Me quedó en la misma línea, no pasa nada. O sea, para que lo tengan en cuenta. Sí, bien, ya para me la ha salud. preguntado varias veces. Otra cosa, después les dice, independientemente de donde quede aquí, esta línea, en el dibujo de la guía yo lo pinto así porque normalmente los cuerpos tienden a quedar así. No todos, pero la mayoría. Entonces después me dice unir
el H1 con el J. Yo voy a unir el H1 con el J. Y aquí voy a dar esta parte del contorno de mi cuerpo. ¿Sí? Voy a ir armando esta parte del torso. Si se dan cuenta que ya entonces tenemos cuello, hombro, sisa y el torso, delimitado en la cintura. ¿Ok? Luego viene otra parte ahí, que es la ubicación de la pinza de busto y la pinza central. Para la pinza de busto vamos a trabajar con dos medidas: altura de busto y separación de busto. Entonces en la guía te va a decir del punto A hacia abajo, marca altura de busto. Supongamos que yo tenga 24 centímetros en altura de busto, me da aquí y ese punto creo que se llama acá. Sí. Entonces me dice que escuadre esa línea. Ojo, no me tiene que quedar así torcido. Entonces yo la escuadro, ya no la escuadro hasta acá, sino hasta mi línea de aquí. Ya hasta allá no la necesito. Y esta línea se llama línea de busto. Esta línea pasa por toda esta parte de aquí, de mis pezones, ¿sí? Esa es la línea de busto. Línea de busto está aquí, línea de sisa está aquí. La línea de sisa siempre va a estar más arriba que la línea de busto. Aun cuando los senos estén por acá montados, siempre la línea de sisa va a estar más arriba que la línea de busto. ¿Okay? Y sobre esta línea de busto es donde se van a empezar a marcar las pinzas. ¿Cómo lo marcamos? Ahí es donde tenemos en cuenta la separación de busto. La separación de busto la vamos a trabajar a mitad. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando mitad del delantero, ¿cierto? Entonces, ahí en la guía me dice que marque de aquí hacia allá la mitad de separación de busto. No me acuerdo cómo se llama ese punto. Pero supongamos que mi separación de busto es 20 y yo lo marco aquí en 10 centímetros. ¿Sí? Y justo aquí donde está ese punto significa que aquí está el pezón de la persona a quien estamos haciendo. Versión es L. Punto L. 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 Sí. Ok. Bueno. Y luego la guía nos indica cómo trazar ya la pinza. Para trazar la pinza va a encontrar la de cintura, que es la que va aquí y llega hasta la cadera, ahora que ampliemos esta parte, y la de busto. Ambas pinzas, ustedes van a leer ahí, ambas pinzas van a estar separadas del punto de busto. Nunca, grábense eso, nunca una pinza debe llegar al punto de busto. Si yo voy a hacer una pinza en la prenda, nunca va a ser cosida hasta aquí, ni nunca va a ser cosida hasta aquí. Ustedes nunca van a ver que esto se va a encontrar en el punto de busto. Siempre va a haber una separación. Porque la pinza lo que hace es generarnos un globito, un espacio donde va a encajar el busto. Entonces yo por eso necesito que ella me horma hasta aquí para que aquí se me genere el globito. Una pregunta, pero es que hay blusas que uno la coge, que uno la ve que viene para eso. Eso es corte princesa. Y eso ya es trabajo de pinza, corrección de pinza, es otra cosa. Pero no es la pinza normal que uno cose, que la que viene aquí, esa nunca llega aquí. Si llega aquí, está mal hecha. Da muy mala forma, te estás comiendo parte del busto. No puede. Entonces, ¿cuánto separamos las pinzas del punto de busto? Vamos a separarlas 4 centímetros. Entonces, yo de aquí a aquí voy a medir 4 y de aquí a aquí voy a medir 4 centímetros. Es decir, que si yo hago mi pinza aquí, debe llegarme hasta aquí, no hasta acá. Y si yo hago mi pinza de acá, debe llegar hasta aquí, nunca hasta el punto de busto. Siempre debe llegar antes. Está bien. Así como la tienes aquí. Mira, tú Está la bien. tienes separada. Este es el espacio. En la línea de cintura vamos a marcar también la separación para poder trazar esta línea que nos quede parejita y después poder darle forma a la pinza. Ya ahorita ustedes terminan de armar la parte de la cadera, que es la extensión de aquí, con las medidas que les dan allá de altura de cadera, contorno de cadera, pero les voy a explicar una parte de la pinza de aquí. En la guía dice que del punto H1 hacia abajo bajemos 4 centímetros, creo que dice la guía. Eso es una medida estándar. La mayoría de personas bajando 4 centímetros llegan más o menos a la línea de busto. Es decir, se sitúan aquí, bajando los 4 centímetros. Puede pasar
que bajando los 4 centímetros no se llegue a la línea de busto. Se puede llegar más arriba o se puede llegar más abajo. Es decir, supongamos que los 4 centímetros ahí me dan aquí. O los 4 centímetros me dan aquí. Estoy hablando en comparación con la línea de busto. Sí, eso respecto a el Una grande de altura los de bustos. busto, porque no todo el mundo tiene el busto del mismo alto. Eso depende de la altura de la persona, del tamaño del busto, si lo tiene más levantadito o más caído, si cuando te tomaron la medida tenía presión de realce o tenía todo, depende de eso. Esta línea de busto se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Eso depende de la persona. Por lo que cuando tú mides los 4 centímetros aquí, puede que no te encuentres con que se va a unir en la línea de busto. Puede quedar más arriba, puede quedar más abajo, depende de la ubicación de la línea de busto. A lo que me refiero es que ustedes deben saber cómo ubicar siempre esta pinza de busto. Si los 4 centímetros que ustedes bajan llegan aquí, perfecto, trabajenlo ahí. Si los 4 centímetros que ustedes bajan llegan más abajo de la línea de busto, está bien, la pueden trabajar. Pero si los 4 centímetros les llega mucho antes de la línea de busto, tanto que ustedes sientan que hay personas que son muy delgadas y la línea de busto no está aquí, sino que está aquí muy encimita, está ahí cerquita. Entonces, si ustedes van a bajar aquí 4 centímetros, No va a dar. no va a dar, lógicamente que aquí está muy encima, va a quedar muy abajo. O por el contrario, hay personas que tienen el punto de busto por acá abajo, también pasa. Y si ustedes van a bajar 4 centímetros, los 4 centímetros llega aquí y está muy lejos del punto de Y entonces busto. cuando no da, que está muy cerquita ahí, ¿cómo se A hace? eso voy. Cuando no va, cuando no da, definitivamente, si ustedes ven que su línea de busto está aquí arriba, la deben trabajar a los 4 centímetros abajo. O sea, los 4 centímetros van porque van. No siempre. Eso tienen que saberlo dependiendo de cada persona. Si mi línea de busto es arriba y yo voy a bajar 4 centímetros y los 4 centímetros me dan aquí, yo no puedo ubicar mi pinza aquí, porque si me como los centímetros de aquí, al ubicar mi pinza ya no voy a tener sisa donde coser. ¿Sí? Sí está claro. Entonces, tengo que trabajar en los 4 centímetros para poder ubicar la pinza abajo, para poder tener espacio. Entonces yo bajo mis 4 centímetros y los 4 centímetros me dan aquí. Señor, no entiendo. No entiendo porque es que sí, el busto está más abajo y no tiene el espacio para dejar los 4 centímetros. O sea, No. ¿a dónde vamos a poner Ahí los yo 4 estoy hablando del centímetros? busto bajo, estoy hablando del busto Arriba, exacto. Si la arriba no Exacto. tiene el espacio para los Si 4, esta es mi no línea de entiendo. sisa y mi línea de busto me da aquí cerquita, Ujú. esta es mi separación de busto, y me dice baja 4 centímetros, yo marco los 4, supongamos que los 4 dan aquí. Yo trabajo mis 4 centímetros ahí. ¿Por qué? Porque no la puedo trabajar sobre mi línea de busto porque está muy encima. O sea, me deja Ah, o sea, así. uno siempre Normalmente la- las pinzas se trabajan en la línea de busto. Pero les estoy explicando porque les va a pasar que se van a encontrar con que no les da así o que puede que la línea también esté más abajo. Ahora les voy a hacer otro dibujo acá. Si la línea me da más arriba que lo natural, yo marco mis 4 centímetros. Normalmente la pinza de busto depende de la separación, de la diferencia que ustedes tengan entre los talles. Eso era lo que yo les decía cuando empezamos a tomar medidas. Los talles delantero y trasero siempre tienen que tener una diferencia. El El delantero talle es delantero más grande. siempre va a ser más grande. ¿Qué tanto más grande? Máximo unos 6 centímetros como mucho, 6, 7 como mucho, y ya eso es exagerado. Lo normal está entre 3 y 4. Lo que significa que las pinzas de aquí Ya las siempre recogieron. van a tener esa medida entre 3 y 4 centímetros. Señor, disculpe, si la línea de busto me da exactamente 4, ¿qué Perfecto, puedo lo hacer? trabajas ahí. Ahí, no hay problema. No hay problema. si es antes? Si es antes es esto que Es estoy eso lo que explicando. ella está explicando. Así, la línea de busto da antes de los 4 centímetros, yo trabajo mis 4 centímetros aquí. Supongamos que mi diferencia entre talles sea de 4 centímetros. Yo le tengo que dar 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo de la pinza. ¿Sí? Y direcciono la pinza hacia
el punto de busto, pero no hacia el punto de busto esta acá, sino hacia lo que ya había separado. La ¿Me separación. hago entender? Sí. La separación, sí. La De aquí a acá. Los 4 centímetros que usted separó de la separación de busto, ahí es donde se unen las dos líneas para hacer el... Exacto. Va a ser la Tienen que tener en cuenta cosas importantes. En cuanto ustedes tengan esas cosas claras, pueden ir jugando con los que se les vaya presentando. Que es importante que sepan que siempre la pinza va a estar separada 4 centímetros del punto de busto. Siempre. Sea que el punto de busto esté arriba, abajo, lo que sea, porque eso depende de la altura del busto. ¿Sí? Entonces, no importa en qué altura del busto esté la línea, siempre va a estar separada 4 centímetros del punto de busto. Siempre. ¿Sí? Después de tener claro eso de que yo tengo mis separaciones de 4 centímetros, es donde van a llegar mis pinzas. Ahí es donde me voy a las ubicaciones. Es que les voy a mostrar cómo se puede ubicar. Si mi línea de busto está muy alta, mis 4 centímetros se pasan, yo la puedo ubicar en forma diagonal hacia el punto de busto. ¿Sí? Que uno lo va a acomodar. O sea, un poquitico como de abajo hacia arriba. Eso da buena forma. La pinza tiene buena forma cuando está recta o cuando está de abajo hacia arriba. Nunca de arriba hacia abajo. Nunca, porque ahí no me forma lo que yo necesito en el busto. A menos que ya se trabajen pinzas por acá, pero ya eso se hacen correcciones. Pero una pinza sola, que ustedes vean que va así, en la camisa, que esté la camisa y esté la pinza así, está mal. Está mal direccionada y no genera ningún impacto en el busto y no va a hacerme ningún efecto del que yo necesito, ¿sí? Eso es a lo que quiero llegar, que ustedes noten cuál es la forma en la que ustedes pueden trazar las pinzas y que cumple la función que necesitan. Pueden trazarse de forma diagonal así, o si les da aquí recta, supongamos que los 4 centímetros da aquí, me da exactico mi línea de busto. Yo marco 2 arriba, 2 abajo, porque había dicho que la diferencia eran 4 centímetros y la direcciono en forma recta. Miren que una está de abajo hacia arriba y una está recta, pero ambas me están trabajando la misma diferencia sobre alturas de busto diferentes. Eso es lo que quiero que comprendan. Si yo tuviera mi busto un poquito más abajo, supongamos que esta es mi línea de 16 y resulta que mi altura de busto está por aquí, y al marcar los 4 centímetros yo noto que llegan aquí. Si yo haría así la pinza, me quedaría como le dije que no debe dar, ¿sí? Entonces, ¿qué debo yo hacer? Situarme en mi línea de busto. Doy los centímetros arriba y abajo y la hago recta, ¿sí? O sea, coloco los dos arriba. Ahí Lo que no pasa se es hace, que ahí no no lo se dejan hace. terminar. Ahí los 4 centímetros no funcionan. Exacto. Cuando Ahí la línea divide. de busto está un poco más abajo, no funciona porque entonces ahí la pinza queda arriba. O sea, Ahí divide la Los pinza. 4 centímetros funcionan cuando el busto queda, cuando la línea de busto queda con los 4 centímetros o O queda más abajo. abajito. Exactamente. Arriba no funciona. Entonces, ¿cuándo ustedes se pueden encontrar estas situaciones? Cuando, por ejemplo, la persona tiene mucho gusto. Cuando hay personas que tienen mucho gusto, este trayecto de aquí, lógicamente, es más largo. O cuando la persona tiene el gusto más caído, lógicamente de aquí, este trayecto es más largo. Entonces, van a encontrarse con que llegar de aquí hasta acá va a ser más largo, por lo que esta línea va a estar un poco más baja. Entonces, ahí tienen que estar muy pilas para saber cómo van a ubicar la pinza. ¿Sí les quedó claro a todos? A mí sí, Sí, Yo no ya ahora sí. Ahora sí, porque Ahora sí. porque ya dije, Sí, porque no había terminado y apenas estaba haciendo el énfasis, pero ahí les encuentran las 3 formas en las que se puede trabajar. ahora sí, porque sé por dónde vengo. Fue la cosa, me hizo todo el rompecabezas. No, o sea, en realidad ustedes ahí van a tener como que una guía para hacer lo que son los 4 centímetros, pero la idea es que ustedes sepan cómo lo pueden manejar con distintos tipos de gusto. Porque de pronto llegan ahí y dicen, no, pero es que no me da como largo y no sabe. Por eso se los hago saber, para que tengan claro cómo pueden manejarlo. Sí, una pregunta, cuando la tela estira, no hay necesidad de esas pinzas.
Cuando la O tela sea, que es así, estira, así por ejemplo. se hace, o sea, las pinzas son para formar el cuerpo, sea que se vayan a coser o no se vayan a coser. Cuando tú vas a trabajar una prenda sin pinza, debes previamente hacer un molde sin pinza. Y para hacer un molde sin pinza, no es que simplemente dices, ah, no, yo voy a cortar lo que me sobra de la diferencia de detalle, sino que tienes que saber aplicar esas medidas ahí. O juegas con las pinzas y las desarmas en el molde para que te quede el molde listo, o las trabajas antes para no aplicar esas medidas así. De una u otra manera, el molde siempre va a tener las pinzas aplicadas, porque es lo que te da la horma. Cuando el molde está listo, que ya no tiene pinzas para coser, ya le has aplicado todo ese trabajo. O sea, ya tiene la horma de decir, ah, bueno, listo, ya que le apliqué las pinzas, yo se las cerré, se las corregí, las saqué por otra parte y me da la forma que necesito, pero no se las voy a coser en la prenda. Y cuando se trabajan prendas elásticas, hay que hacerle, en vez de ampliación, hay que hacer reducción al molde. Porque si yo dejo mi molde así tal cual y además le doy costura, por ejemplo, la prenda me va a quedar grande porque la tela estira. Ahí yo debo tener en cuenta porcentaje de elasticidad de la tela, es decir, cuánto estira la tela para mirar cuánto yo voy a reducir en mi molde y que la prenda me pueda quedar hormada al cuerpo, que no me quede ancha. Pero ya eso es pues el desarrollo del molde. Bueno, vayan trabajando entonces, voy a ir llamando a lista, vayan trabajando. Te lo traje acá.